la tercera mesa o de conversatorio de este gran Congreso Masónico Internacional. Creo que hemos tenido una mañana que nos ha motivado, que nos ha movido el piso también, que nos ha movido el pensamiento y que nos ha puesto a reflexionar sobre la masonería, sobre nosotros como masones, pero también nos ha puesto a pensar sobre nuestro deber y sobre nuestros retos en las sociedades contemporáneas. Vimos en la primera sesión todo el tema relacionado con el desarrollo, con la sociedad 5.0 y lo que eso implica para la educación, para la sociedad y para nosotros. En una segunda sesión vimos cómo toda esa sociedad del riesgo ha generado desarrollo, ha generado una transformación en una nueva revolución industrial, si se quiere, pero que todo ello también implica riesgos para el medio ambiente, riesgos para la naturaleza y por lo tanto riesgos para el hombre. Y decíamos al final que teníamos que pensar también en cómo como masones tenemos un deber ético y tenemos una relación de eticidad frente a los otros, pero también frente a la naturaleza y frente a todo lo que nos rodea. Y creo que este tercer tema es muy importante para nosotros, como lo fueron los anteriores, porque nos va a poner a reflexionar sobre nuestro papel, sobre nuestro rol y sobre lo que somos como masones en las sociedades contemporáneas y frente a los problemas contemporáneos. Pero bueno, no quiero quitarle el protagonismo a quienes vienen hoy a hablarnos de los temas. Permítame un segundo. Cuando tú hables de parte. Tenemos entonces en nuestra tercera mesa un grupo con el que vamos a compartir que creo que es inigualable. Pero no soy yo quien lo va a presentar. El siguiente panel está enmarcado dentro de la línea temática ética, filantropía y proyecto de acción masónica. Indiferencia o deber de acción. El moderador en esta ocasión es nada más ni nada menos que un querido hermano muy conocido por todos, el ex muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, Jorge Valencia Jaramillo. Presentar a Jorge Valencia Jaramillo es una tarea titánica por todo lo que implica su hoja de vida, por lo tanto voy a hacerlo de una manera muy resumida, esperando todos y especialmente el querido hermano lo comprenda. Se trata de quien ha sido un escritor de trayectoria nacional e internacional, importante poeta colombiano, periodista, es abogado y economista, dirigente empresarial, funcionario del sector oficial y se desempeñó entre otros cargos públicos como alcalde de Medellín, senador de la República, ministro de Gobierno y además creo que el cargo más importante como muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia. Tiene usted la palabra, querido hermano Jorge Valencia Jaramillo. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial a todos mis queridos hermanos. Yo estuve ahí sentado un buen tiempo y me llamó mucho la atención que los veo perfecto a ustedes y ustedes normalmente no nos ven a nosotros. Poco el efecto de la luz. O sea, nos oyen pero no nos ven. Quisiera decir simplemente dos palabritas. Estuve muy motivado de la mesa anterior. Cuando se hablaron de muchas cosas y una de ellas de la integración de los países, yo digamos que le he dedicado más de 30 años de mi vida a la idea de integrar América Latina y pues realmente ha sido una frustración porque hemos avanzado pero poco realmente, ¿no? Yo estudié mucho ese tema, la Unión Europea, etcétera. Y se me saltaban las palabras al oír lo que se dijo en la reunión anterior, ¿no? Pero ese puede ser motivo de otro tema o de otra mesa, porque es muy, muy importante para lo que es el desarrollo y el crecimiento de nuestros países, la necesidad de integrarnos, ¿no? Y la idea de integrarnos con Chile, como tenemos aquí a nuestro querido hermano, como decía yo,
o con el Perú, el Ecuador, Venezuela, nosotros, Centroamérica. Yo hice un recorrido inmenso. Un problema muy complicado es cuando uno piensa integrarse con el Brasil, ¿no? Porque es un gigante, o con México, que está hoy, digamos, 98% integrado con los Estados Unidos, ¿no? Y ya es una realidad muy diferente. Pero, repito, es muy importante y muy interesante. Otra vez lo haremos, de verdad que sí. Bien, tengo pues el gran gusto de tener aquí como compañeros a nuestro querido hermano visitante, Guido Asensio, chileno, país al que quiero muchísimo y donde estuve muchas veces, ¿no? Es contador público y auditor, magíster en Administración de Empresas, candidato a magíster en Ciencias Sociales y candidato a doctor en Administración. Académico de diferentes universidades, ha realizado más de 250 publicaciones, está muy joven, no sé a qué hora las ha hecho, ¿no? Entre las que cuenta 10 libros, pienso lo mismo, yo escribo poesía, yo apenas 4. Ha trabajado más de 15 años en Administración Pública en Chile, los cargos en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Educación. Hoy es administrador de la ciudad La Unión, Chile. Se supone que vamos a tener por plataforma, pero no sé si se podrá o no, al querido hermano Carlos Cantero. Si se puede, pues haré su presentación oportunamente. Y a mi derecha, el querido hermano Paz, gran maestro también, Cesario Rocha Ochoa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue juez municipal y de plena competencia en Bogotá, magistrado del Tribunal Superior, magistrado del Tribunal Disciplinario, gobernador del Tolima, asesor jurídico de la Universidad Nacional y notario 32 de Bogotá. Ha ejercido su profesión de abogado por más de 20 años en derecho civil, comercial, de familia y notarial. Y profesor de pregrado en el Externado, en la Libre y en la Gran Colombia. Y profesor de posgrado en el Externado y en la Universidad del Rosario. También se desempeña como consultor jurídico y miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la cual ha sido presidente. Bien, después de este saludo muy especial a ellos dos, vamos a empezar. La primera pregunta. Como hemos visto en el desarrollo de los temas anteriores, las sociedades contemporáneas nos generan e imponen, si se quiere, deberes, formas de actuar, formas de relacionarnos con el entorno, con la naturaleza y con los demás. En este contexto surge la pregunta por nuestra orden para nosotros como personas y como masones. ¿Cuál debe ser la actitud ética de los masones frente a los problemas del presente? Muy bien, empezamos sobre este tema, entonces a nuestro querido invitado de primero. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar con dos ex gran maestros, así que bien. Bueno, el tema que nos compete relacionado con la ética y cómo poder incluir los valores éticos en la cotidianidad, yo creo que más que incluirlo en los grandes temas, creo que justamente hablaban algo de descentralización.
creo yo que la teoría desde adentro, que significa desde los lugares donde suceden las cosas, los lugares donde ocurren las grandes transformaciones, no son siempre las grandes metrópolis. Y creo que la masonería, justamente como es una institución que está esparcido por todo el mundo, ¿cierto?, tiene la posibilidad de generar cambios justamente por los microlugares donde está dispuesto a instalar. Ya, yo quiero decir igual un tema importante de que yo me represento a mí mismo, independientemente que pertenezco a la Gran Logia de Chile, ¿cierto? Pero las opiniones van a ser mis opiniones por cualquier cosa. Y por eso parto diciendo también de que me da mucho gusto ver mujeres en este espacio. Creo que la apertura que se tiene que dar y en los temas éticos transversales que tiene nuestra gran orden, tiene que tener una apertura donde el género también sea una parte importante de la discusión. Chile, yo me atrevería a decir que gran parte de Latinoamérica todavía sigue siendo una institución muy cerrada, tradicional, y yo creo que eso es ya parte de lo que se tiene que ir conversando. Las reflexiones éticas no tienen género. Las reflexiones que nosotros queremos hacer tienen que tener una mirada mucho más amplia. Ya, acá yo coloco y he trabajado mucho al autor que seguramente alguien lo conoce, Edgar Morin, y que habla de la teoría de la complejidad. Es decir, ver los temas desde diferentes puntos de vista. Él habla de la interdisciplina, de la multidisciplina, de la transdisciplina, y que justamente tiene que ver cómo nosotros vemos los fenómenos y los transformamos desde diferentes puntos de vista. Recién estaba surgiendo, ¿cierto?, la propuesta de que la masonería se debiera unir para poder ver temas de cambio climático, por ejemplo, o de sustentabilidad. ¿Ya? Yo pertenezco dentro de la Gran Logia existe una comisión nacional que se llama Comisión de Cambio Climático y Sustentabilidad. Yo pertenezco a esa comisión y fuimos nombrados por el Gran Maestro para poder justamente ver temas de manera de acción climática. Y es justamente eso lo que se tiene. De repente caemos mucho en las teorías, en la filosofía y tratamos muy poco lo que es la sabiduría de los lugares, la sabiduría de los pueblos. Nuestros pueblos originarios, por ejemplo, son los que tienen mucho más sabiduría y muchas veces los banalizamos. Chile, particularmente, en algún momento de la historia contemporánea, estaba como uno de los países que estaba pujante a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Incluso le llegaron a llamar los Tigres del Sur, ¿cierto? Y eso nos pasó la cuenta en el año 2019 con el estallido social, que seguramente lo han escuchado. Y ese estallido social justamente lo que hizo fue ver y reflexionar de que independientemente que esos grandes elementos que tenían, ¿cierto?, que ver con una economía pujante, con una economía creciente, realmente era creciente pero no desarrollada. Manfred Magnif, que es un economista chileno, hablaba y hacía la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Y justamente lo que planteaba era de que el crecimiento tiene límites. Nosotros, generalmente los seres humanos, crecemos hasta los 21 años aproximadamente, ese es el promedio de crecimiento y por lo tanto tenemos límites. Pero nunca terminamos de desarrollarnos. Y eso aplica para la economía, aplica para el mundo de las relaciones con las personas y esa es la aplicación que nosotros podíamos tener dentro de nuestra orden. Nuestra augusta orden tiene la posibilidad de poder colocar estos temas en los microlugares, como decía al principio, donde nosotros intervenimos. No necesitamos tener grandilocuencias de grandes discursos para poder implementar algo. Nosotros desde la masonería, como estamos esparcidos por todos los lugares de la tierra, tenemos la posibilidad de que en los microlugares donde podamos intervenir, podamos colocar nuestro sentido masónico en las decisiones que tomemos, si tenemos cargos públicos, si tenemos una disposición con la academia, en esos microlugares, no necesariamente como una masonería develada, ¿cierto? Algunos masones, en Chile ocurre mucho que muy pocos dicen ser masones, ¿cierto? Y justamente por eso mismo ese sincretismo que se tiene que ver justamente con que se busca, en lo que se genera en Chile, es que las acciones que tienen las personas determinen y que
bueno que alguien diga, por ejemplo, que esa persona podría ser masón por las acciones que hace. Y eso, nosotros cuando escuchamos eso hablar, realmente nos sentimos orgullosos porque finalmente es una forma de reconocimiento que no necesariamente tiene que andar diciendo en el discurso de que son masones, ¿ya? La francmasonería creo que tiene una incidencia directa e indirecta en la forma de poder moderar el lenguaje que nosotros utilizamos. El lenguaje es la forma de transformación. El lenguaje construye realidad. Humberto Maturana, hay un autor chileno que murió el año pasado y que él habla de la transformación del lenguaje. El lenguaje transforma más la filología, que es la ciencia del lenguaje, es antes de la filosofía. Es decir, la forma en cómo nos tratamos, la estética del lenguaje que nosotros tenemos con los lugares donde intervenimos tiene que ver mucho dice Enrique Dussel, un autor latinoamericano, la estética, si yo no tengo estética, si yo no cuido la forma, muy poco voy a poder hablar de ética. Están íntimamente ligados, ¿ya? Y él habla justamente de una estética de la liberación y que habla de reconstruir la historia desde los lugares, y por eso lo planteo. Nosotros creemos que tenemos las posibilidades de nuestras logias, desde desde los valles donde estamos participando, de generar esas transformaciones, y de que la historia son varias historias, y de que las verdades no es una verdad. Cuando nosotros decimos que es la verdad, es la única verdad, única y exclusiva, no estamos saliendo justamente de lo que nosotros queremos promocionar, de lo que nosotros queremos mostrar. Existen verdades. Nuestro mundo, por otro lado, no es dicotómico, no es bueno y malo, no somos buenos y malos. Somos mundos, ¿cierto? Somos mundos que nosotros tenemos que abrirnos a que el bien y el mal, las izquierdas y las derechas deben cambiarse. Hoy día hay matices, y esos matices están justamente en los lugares. Esas matices están en los imaginarios. La Alicia Lindón, una autora mexicana que habla mucho de la recapitulación que pueden tener los imaginarios en los lugares donde surgen las logias, esas conversaciones, cómo nosotros esas conversaciones las transformamos en acción realmente masónica. De repente vamos a una logia y hablamos de mucho de filosofía, de qué es lo que queremos cambiar el mundo, pero vamos a la casa y cambiamos la forma con la señora. No sé si pasa esto acá, pero pasa en todos lados, ¿ya? Esa transformación y esa forma de poder cambiar en la casa, esa transformación es de la casa, ¿cierto? Nosotros podemos llevar justamente estos valores que estamos tratando de trabajar. Nosotros no podemos andar con la capa de los superéticos por la vida. Eso nadie lo tiene, somos seres humanos imperfectos. Pero por lo menos tratar de poder aproximarse inconscientemente a esa conciencia que debemos de tener. Una de las cosas más difíciles de poder tener, decía Carl Jung, la forma más legítima de poder considerar un ser humano más loable tenía que ver con hacer consciente el inconsciente, hacer esa transformación entre lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago. Es la lucha más difícil que podemos tener, el discurso. Por lo tanto, yo ahí cito a Michel Foucault, la importancia del discurso donde yo lo digo. No da lo mismo donde lo digo. Yo tengo que cuidar y decir lo que yo voy a decir siempre va a tener un efecto. Por lo tanto, muchas veces el no decir es un decir mucho más importante. Eso para mi entrada, querido hermano. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir, ¿no? La pregunta: ¿cuál debe ser la actitud ética de los masones frente a los problemas del presente? Muchas gracias. Primero que todo, un cordial saludo a todos los hermanos, a los grandes maestros de las grandes logias, tanto de este Oriente como del resto del país y de los países vecinos, y a todos los hermanos que han venido a prestigiar la celebración de los 100 años de nuestra gran logia de Colombia con sede en Bogotá. Una pregunta de una singular importancia, pero que para que sea real
tiene que entrar, como se dice, comenzando por casa. El masón debe estar en permanente retroalimentación. El masón, para que sea realmente tal como supuestamente un hombre libre y de buenas costumbres, debe predicar con el ejemplo. Vale decir que para que el hombre pueda, para que la persona que es miembro de la institución, el francmasón, pueda influir en la vida privada y en la vida pública de su país y pueda coadyuvar a la solución de los grandes problemas nacionales, repito, debe vivir en un permanente proceso de autorregulación personal. Se supone que la masonería es una escuela de formación moral fundamentalmente. Universalmente, creo yo que es la más importante congregación de personas que tengan que pensar de verdad en el servicio hacia sus semejantes y en la forma como cada quien puede actuar para saber de qué manera sus actos, su presencia frente a los demás, su propio pensamiento puede ser contributivo para mejorar justamente la situación del medio en que se desenvuelve. En el caso particular de nosotros, los colombianos, tenemos que, primero que todo, ser conscientes de que somos muy pocos a nivel nacional. Nuestras logias y nuestras grandes logias, porque hemos tenido también un desarrollo institucional muy particular, como que somos un país de regiones, y de esa manera observamos que no hay una igualdad de comportamiento individual ni colectivo entre los hermanos de las diferentes grandes logias del país. Cada cual se forma en medio de sus principios, de sus valores, de sus usos y de sus costumbres, y muchos de ellos se nutren del ejemplo de la vida profana y de golpe realizan en su vida particular como masones, no tanto muchas veces dentro de la magnitud de la secuencia y de practicar sus propios principios, sino también dejarse llevar por muchas conductas profanas, y entonces de golpe resulta deslucida la actuación del masón frente a la comunidad. Pero la pregunta es que dentro del concepto ético, ¿cómo puede coadyuvar el masón a mejorar la situación de sus semejantes? Pensamos primero que todo en la ética. En la ética como un comportamiento personal, como una actitud frente a los demás, como una actitud que se gasta en su propio modo de ser y que luego se proyecta a los demás para buscar el bien y para buscar la forma de evitar la presencia del mal. Esto, dicho así, sumeramente, parece que fuera un concepto un poco religioso. No, es un concepto laico de lo que es realmente el comportamiento de la persona a través del desarrollo de los principios de la ética. La ética, acuérdense ustedes de que viene de un origen en el cual se habla de que éticos es la persona que tiene un carácter personal, que tiene un modo de ser diferente al concepto de la moral, que es la forma como se sigue a través de unas reglas, realizando una conducta, pero donde las reglas se imponen, en tanto que en la ética no hay reglas fundamentalmente, sino la actitud de la persona frente a la comunidad, superando toda clase de normas. Entonces, reitero el principio de que es preciso predicar con el efecto. En el caso infortunado de nuestro país, y pues nuestro hermano chileno, país que siempre ha tenido unas grandes relaciones con nuestro país, inclusive desde nuestro propio Código Civil,
donde Andrés Bello se nutrió también del Código Civil chileno para traerlo acá, para hablar de uno de los grandes monumentos que tiene la historia de Colombia, como es el Código Civil colombiano, la norma que nos rige a todos como hijos y parte de una sociedad. Acá en nuestro medio tenemos vivimos en una permanente convulsión. Nosotros vivimos afectados por la violencia, porque hemos crecido desde nuestra formación inicial como república en medio de guerras y en medio de diferencias que fueron las que caracterizaron nuestra vida en el siglo XIX, y que eso nos dejó una proyección hacia el futuro. Hoy hemos recibido ese triste legado de nuestro común modo de ser, agresivo, violento, poco llamado a la conciliación, poco llamado a la forma fraternal de dirimir los conflictos y las diferencias de manera pacífica. Y entonces ahí surge la posición de la masonería como un ente rector y como unos principios fundamentales para poder coadyuvar a la fenomenología social, a lograr el cambio que nuestra sociedad necesita. Entonces nosotros tenemos ya que pensar de que dentro del arsenal de nuestros principios y nuestros conocimientos tenemos primero que todo que ser personas que entendamos y comprendamos a los demás, que transmitamos mensajes de carácter pacífico, que ejercemos la tolerancia como una medida fundamental y que pensemos en que nuestro papel es justamente de ser, repito, insisto en esa posición, predicadores con el ejemplo. Si no exhibimos un comportamiento privado y público como reflejo de los principios de la orden que ha transformado nuestra conducta, porque partimos del supuesto que a partir de nuestra iniciación todos nosotros somos distintos. Este es un cambio fundamental de la vida que recibe una persona en el medio social para buscar de qué manera hay elementos de perfección o al menos de mejoramiento en la conducta humana. Entonces, yo creo que el masón colombiano tiene mucho que hacer en la sociedad colombiana, tratando de demostrar que él tiene la forma de comunicarse con los demás, de advertirles de la necesidad de cambiar, la necesidad de buscar la paz, la necesidad de conciliar, la necesidad de construir. Y yo creo que de manera personal ese es una tarea de todos los días y quizá es la labor más importante que puede hacer la masonería, como es la de tratar de buscar transformar el medio en que vive a partir del propio ejemplo personal. Muchísimas gracias, Cesario. Quiero recordar que ahora vamos a pasar los papelitos por si se les ocurren preguntas que trataremos al final. Bien, vamos a la pregunta número 2 sobre el problema de la influencia de los masones en la sociedad, poco lo que acaba de mencionar nuestro querido hermano Cesario. Esta pregunta está compuesta en primer lugar por lo siguiente: ¿cree que la masonería puede o debe mejorar su proyección hacia el mundo profano? O sea, ¿puede o debe mejorar su proyección? Y dada esa pregunta, la siguiente: ¿puede la masonería influir en la vida social para rescatarla de la corrupción, el consumo y la violencia? Guido. Bien, yo creo el verbo poder y deber, en este caso el verbo poder es relativismo y el deber es compromiso. Yo creo que la masonería tiene que tener un compromiso con la sociedad, es decir,
cómo poder colocar nuestros valores en las instituciones que pertenecemos, que hemos pertenecido, dejar un rostro, dejar un aroma, y eso es permanente, eso tiene que ver con un trabajo permanente. Nosotros estamos viviendo cambios sociales tremendos en nuestros países. Yo ya les nombré el estallido social en Chile en octubre del año 2019. Colombia también está viviendo algo muy parecido a lo que ha pasado en Chile con el tema de la crisis social, que se transforma en democracia, y que algunos dicen que el problema es político, pero hay otros que difieren que el problema es solamente económico, como lo decía Saramago en su momento, que no existen problemas políticos, sino que solamente económicos, porque finalmente desde la economía se mueve todo lo demás. ¿Ya? De la masonería en este caso, y cómo se puede influir institucionalmente, cómo se está haciendo en Chile. Yo un poco rescato lo que se está trabajando. Estamos con el proceso de constituyentes que ustedes vivieron por ahí por los años 90, ¿cierto? Estamos en ese proceso en este momento. Y cómo se está influyendo particularmente. Hay muchos masones que son asesores de constituyentes y algunos que son constituyentes. Y cómo lo han realizado, ¿cierto? Se están trabajando mesas desde la misma Gran Logia de Chile, mesas que están trabajando temas de educación, temas de cambio climático, temas relacionados con temas filosóficos, y cómo ellos también han influenciado este proyecto. Alguien hablaba del tema del biocentrismo, pasar de una cultura, de una ética humanista, que nosotros como institución tenía un comienzo humanista, a pasar a una cultura de una ética mucho más global, que no tenga apellido. Ya ahí por ahí ya lo planteaban muchas veces. Nosotros nos planteamos que el antropoceno, ¿cierto?, está el hombre al centro de todo, pero no es así. La naturaleza es viviente, la naturaleza es mucho más amplia. En los años 70 hubo un autor chileno que seguramente lo han escuchado, se llama Humberto Maturana. Él hablaba de la teoría de la autopoiesis, hacerse a sí mismo. Y la autopoiesis, él planteaba de cómo los sistemas vivos se podían autorregular y la gran diferencia entre los sistemas vivos y los sistemas que están relacionados, ¿cierto?, con las instituciones o con las empresas, no colaboran. Él hacía ese paralelo entre estos sistemas que colaboran y no colaboran, y hoy día justamente lo que se le llama la teoría de la nueva ciencia, que incluye la teoría de la complejidad de Gamorán, la teoría de caos, ¿cierto? Ahí hay varios autores también, y hay otra teoría que es la de sistemas vivos, cómo hoy día están integrando en todo lo que es la toma de decisiones el aspecto de la colaboración. Ya hay un autor español, Francisco Alburquerque, que habla de la coopetencia, es decir, cooperar y colaborar a la vez. Yo creo que, y yo soy profesor, bueno, he sido académico con temas relacionados de finanzas tributarias. ¿Y por qué me pasé a este lado de la fuerza? Eso podría decir. Justamente porque uno puede ir aprendiendo y desaprendiendo, alguien lo decía también. Y en esa misma línea, lo que he ido aprendiendo justamente y cómo se aplica este tipo de teorías de las nuevas ciencias a las ciencias administrativas, a las ciencias de lo que puede ser la masonería como estrategia, tiene que ver con un poco sacar de lado ese lenguaje agresivo cuando nos enseñaban economía, por ejemplo, la economía clásica, ese lenguaje agresivo portariano que en su momento teníamos muy instalado, porque tienen que ser las fuerzas, el más fuerte es el que prevalece. Esas leyes darwinianas que estaban mal interpretadas en su momento, ¿cierto? El mejor es el que prevalece. Hablaba de competencias, Peter Drucker y otros autores, ¿cierto?, que hablaban cuando empezaban a hablar de la empresa y cómo las empresas podían instalarse en un lugar y poder reemplazar todo lo que había en el lugar, porque justamente lo que mandaba era la fuerza del dinero. Sin embargo, eso ha ido evolucionando y hoy día se está recuperando el oikos en las instituciones, y cuando hablo del oiko, la economía, y es un poco hablando de lo que hablaba antes, la economía y la ecología vienen del mismo origen. La casa grande, la casa chica.
Si yo no cuido la casa chica, que es la economía, cómo administro mi hogar, cómo administro el lugar donde estoy, muy difícil voy a poder cuidar la casa grande, que es la ecología, el oikos. Y cuando uno reconoce que la economía no es solamente lo que dicen los diarios, números, la economía es una ciencia que viene de una ciencia mucho más grande, que es la ciencia social. Por lo tanto, si nosotros reconocemos que esta ciencia viene de una ciencia mucho más grande, obviamente colocamos en el centro las personas, colocamos los entornos que están dentro de los que nosotros convivimos, colocamos el agua, los animales y todo eso, ¿cierto? Y podemos conversar. ¿Por qué lo planteo esto dentro de nuestra institución? Nuestra institución tiene una responsabilidad frente a esto. ¿Ya? Una responsabilidad justamente de poder instalar estos temas y poder colocarlos para poder trascender. ¿Ya? Dentro de esto, hoy día se habla, por ejemplo, de cómo la institución, la masonería, puede influir en diferentes otras instituciones a través de la educación. Bueno, ya hemos coincidido, parece que es el gran consenso que hemos tenido a través de la educación, ¿cierto? A través de la conversación y a través de ese interactuar, ese lenguajear, le decía el autor Maturana, que soy muy, ¿cierto?, adepto a lo que él decía. Nosotros tenemos que integrar todo esto a la toma de decisiones. ¿Cómo lo plantea una institución tan grande como la masonería? A través de sus estrategias. Sus estrategias deben ser deliberadamente explícitas en términos de qué es lo que quiere para su institución, para las personas que trabajan en la institución. Ya en algún momento o en algunas instituciones eso le llaman la responsabilidad social corporativa, otros le llaman la empresarial. Esto no es una empresa y eso es estamos claros, ¿cierto? Pero la corporación abre el espectro, la corporativo abre el espectro para que decir que nosotros explícitamente las instituciones pueden ir evolucionando en pos de mejorar cómo poder intervenir en los lugares. ¿Ya? Pero si no lo digo, vas a pasar desapercibido. ¿Ya? Es como en lo que se sacó, en Chile se sacó la educación cívica, hablaban de educación cívica adelante, y cuando yo solamente lo veo de manera transversal, los temas éticos simplemente se diluyen. Tiene que ser un tema que está planteado de manera explícita, y en el caso de la masonería tiene esa posibilidad. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Hemos hecho campañas, bueno, acción climática, ya les nombraba la comisión. Nosotros estamos midiendo la huella de carbono, hemos medido la huella de carbono de todas las casas masónicas de Chile. Hoy día estamos trabajando en la medición de la huella hídrica. Es decir, con el ejemplo, como decía el querido hermano, el ejemplo de cómo podemos ir nosotros influyendo. Pero tienen que haber estrategias. Si no hay estrategia, todos vamos para todos lados. ¿Ya? Y la estrategia lo que hace justamente, ahí sí cito a Peter Drucker y todos esos autores, ¿cierto? Porque cuando hablan de la estrategia han ido evolucionando en la forma de decir que las estrategias tienen que ver con integrar a quienes están en los lugares, de quienes son los pertenecientes. La diversidad de nuestra orden es tremenda y eso hay que reconocerlo, porque hay verdades. Y eso es lo importante. Y cuando yo reconozco que hay verdades, obviamente estoy generando un respeto. Yo siempre hablo de la tolerancia, reemplazar la tolerancia por el respeto, porque la tolerancia tiene un grave problema, y eso lo cito de Saramago, de José Luis San Pedro también, que hablaba mucho de aquello, y que hablaba de que la tolerancia tiene el gran problema de que en algún momento yo puedo ser superior o puedo ser inferior, pero muy pocas veces puedo ser igual. ¿Y por qué lo reemplazo por el respeto? Porque el respeto no tiene un límite. Yo te respeto porque eres mi jefe y porque me vas a pagar. Y si no te respeto, no me vas a pagar mi sueldo, fin de mes. O no te respeto simplemente porque o cuando voy en la calle nadie hace, ¿cierto? Y ve a una persona que está pidiendo dinero y nadie le pasa a dar una patada. Pero lo tolero. Paso por el lado, paso por otro lado o me hago el tonto, como decía alguien por ahí. ¿Cierto? Lo puedo hacer. Pero lo tolero, pero no lo respeto. El respeto tiene que ver con no colocar condiciones frente a algo que nosotros estamos colocando. Nosotros como institución deberíamos fomentar eso, y eso obviamente que es mucho más trascendente, porque obviamente pasar de la tolerancia al respeto, lo que pasaría nosotros como institución justamente en los lugares como gran institución donde estamos interviniendo, no nos necesitamos creer mejores que nadie.
Nosotros podemos ser distintos, pero no es una institución que algunos se creen elitistas, y eso es el peor problema que existe en este tipo de instituciones. Nosotros no podemos ser elitistas entre nosotros mismos, negreros entre negros, y eso es lo peor. Si nosotros colocamos y hablamos de respeto, lo eliminamos todos esos dogmas y prejuicios que podamos tener frente a la relación que podamos tener con otras personas y por lo tanto con otras instituciones. La institucionalidad es importante. Nuestra orden, augusta orden, ¿cierto?, tiene un respeto por lo republicano y por lo republicano y por la democracia. Y eso obviamente que tiene que ver justamente con generar este tipo de valores, generar este tipo de debates, porque vamos a estar metidos y cada vez hay más personas que están integrando esta institución, y tener la puerta abierta significa también colocar restricciones, y esas restricciones no tienen que ver con barreras numéricas, sino que tienen que ver con barreras éticas. Somos demasiado racionalistas. El racionalismo es el gran problema que hemos tenido. Nuestra institución inicialmente también tenía ese gran problema del racionalismo extremo. Nosotros tenemos que tener, el racionalismo tiene que ir al mismo lado de la espiritualidad. Lo metafísico no lo podemos banalizar. Nosotros somos seres espirituales, ¿cierto?, por sobre todo, independientemente de la religión, el dogma. Pero nosotros sí tenemos algo, existe algo más allá, y ese más allá, algunos tienen nombre, ¿cierto?, pero Carl Jung en algún momento, ¿cierto?, hablaba, y cuando le hablaba de despertar ese inconsciente, tiene que ver justamente con eso. ¿Ya? El despertar el inconsciente tiene que ver con buscar la forma de cómo poder nosotros trascender en los lugares, ¿cierto?, y darse cuenta de que lo espiritual es parte importante de la cotidianidad y no lo puedo banalizar. Porque si nosotros banalizamos esa espiritualidad, simplemente estamos nuevamente yéndonos al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que privilegia todo lo que es la lógica. Nosotros somos lógicos, pero también somos espirituales, tenemos esa otra parte del cerebro que tenemos que aprender a desarrollar. Las mujeres la tienen mucho más desarrolladas que nosotros, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender de eso. Eso es tremendamente relevante para poder trascender. Carl Jung hablaba de sincronía. Sincronía, que significa que lo que pase aquí o lo que pase en algún lugar, ¿cierto?, va a tener una trascendencia. El hecho de que estemos aquí unidos hablando de temas tan trascendentes como los éticos, significa también que nos vamos a ir con una tarea para la casa. No nos vamos a aprender las conferencias, ni siquiera nosotros seguramente no aprendemos las conferencias de memoria, pero algo nos vamos a llevar. Y eso algo que nos llevemos nos va a servir justamente porque va a tener un sentido el hecho de que tengamos la sincronía, ¿ya? Y eso tiene que ver con recobrar nuestro despertar que necesitamos del ser inconsciente que tenemos. Eso. Muchísimas gracias. Yo vuelvo a recordar. La pregunta en que estamos es, ¿creen ustedes que la masonería puede o debe mejorar su proyección hacia el mundo profano? ¿Puede la masonería, en verdad, influir en la vida social? Muchas gracias. Sí, mejorar. Mejorar porque nosotros, los masones, somos escogidos, somos gente selecta, no somos multitud. Somos personas que nos reunimos alrededor de unos postulados para formarnos personalmente a partir de los más grandes e importantes valores humanos. Tenemos que tener como fundamento los valores espirituales y tenemos que vivir en el mundo de la razón. Pero tenemos que también saber que debemos estar nutridos por lo más selecto de la sociedad. Entonces, para poder mejorar nuestra propia imagen sobre la vida profana, tenemos que seguir alimentando a nuestras propias logias con las mentes más selectas que nosotros consideramos que debemos traer a la institución para que ellos, persuadidos de los principios de la orden, puedan influir de mejor manera en la vida profana. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que
tener una clara información sobre los más importantes y urgentes problemas que tiene nuestra comunidad. Partir, por ejemplo, de la necesidad de la educación, como se dijo hoy en el de los primeros foros que se hizo esta mañana. Y el problema de la educación quizá es uno de los nudos gordianos que tiene la sociedad contemporánea. Nosotros hemos crecido de muy mala manera dentro del plano educativo, primero influidos por un poco de ideas de secta y por un poco de conceptos dogmáticos, siendo que nosotros somos hombres libre pensadores, pues tenemos que buscar el mejor concepto educativo para poder nosotros proyectarlo frente a la comunidad. ¿Con qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar con los arquetipos que están vigentes en la sociedad contemporánea. Tenemos que estar luchando con los desvíos que se están presentando especialmente en la juventud. Tenemos un momento de maravillas tecnológicas. Tenemos una gran cantidad de recursos que nos han venido a producir la tecnología contemporánea para mejorar nuestro trabajo personal y nuestro trabajo frente a la comunidad. Pero ¿qué ha pasado? El aparato tecnológico que hemos tenido nos ha llevado a que nos engolosinemos con la tecnología contemporánea y dejemos de pensar. Hoy no estamos buscando realmente una profundidad en el conocimiento, nos estamos acostumbrando a tener apenas un elemento de fachada frente al conocimiento del mundo fenoménico. Buscamos más información que formación. Estamos diciendo, voy y le pregunto a Google o voy y le pregunto a Wikipedia y con eso me basta. Tengo la información suficiente y no tengo que ir a buscar enciclopedias para responder una pregunta o para yo nutrirme. Desde que el hombre deja de pensar, deja de investigar y por lo mismo está descendiendo en su escala zoológica, porque yo pienso que nosotros venimos de una evolución natural y por lo mismo tenemos que vencer a nuestra propia naturaleza para poder buscar el perfeccionamiento individual. Y si dejamos de leer, y si dejamos el libro, y si dejamos los elementos que la cultura nos ha venido dando a través de tantos siglos, entonces la civilización está cambiando el rumbo de las cosas y de la formación de toda la especie humana, porque entonces nos vamos deshumanizando y además también dejamos de practicar el humanismo porque no tenemos tiempo, porque estamos hablando en el tiempo de la posverdad, porque estamos hablando en la época de las fake news, estamos viviendo también en la época en que todo tiene que ser a la velocidad más inmediata y más posible que se pueda realizar, en tanto que el medio cultural es lento, el medio cultural siempre tiene que venir dotando para que tenga el suficiente piso en la conciencia humana de que con lentitud se van grabando las diferentes circunstancias de la vida para que el criterio comience a orientar de mejor manera la mente humana. Y hoy estamos viendo, los que hemos sido profesores de universidades, de cómo le está faltando criterio a la juventud, porque no están pensando en primera persona, sino están requiriendo al pensamiento ajeno para tener una idea de lo que debe ser la comprensión de los fenómenos del mundo. Entonces nosotros, creo yo, que debemos buscar, como nos lo indica Martha Nussbaum, en las grandes categorías que deben influir en la forma de avanzar en el pensamiento, en la forma de avanzar de la cultura, en la forma como se debe irradiar la educación frente a los demás. En eso el sistema norteamericano tiene unos grandes elementos porque ellos han trabajado y siguen trabajando
con un absoluto realismo y con objetividad. Y hay muchas cosas de la educación universitaria que se practica en las diferentes universidades de los Estados Unidos, en el caso de Yale, en el caso de Boston, en fin, hay una gran cantidad de universidades en los Estados Unidos donde se está aplicando las técnicas contemporáneas a las que hace alusión Martha Nussbaum en sus libros, para que realmente se pueda encontrar la solución más adecuada en la formación de la juventud. Yo pienso, ilustre hermano coordinador Jorge Valencia Jaramillo, que tenemos que buscar cómo nosotros cada vez más encontramos en los valores espirituales, en la voz de la razón, la mejor manera de buscar el equilibrio necesario para que la proyección sobre la sociedad sea mejor. Y para que ello sea mejor, necesitamos continuar con la tarea permanente de como una gota de agua sigue a la siguiente, para que tengamos en nuestras logias lo mejor de la sociedad contemporánea y para que los principios de la orden puedan ser irradiados por la masonería. No colectivamente, porque la masonería nunca actúa de manera colectiva, sino a través de cada uno de sus propios miembros. Entonces yo excito a que realmente los masones pensemos en la necesidad, reitero, de en la primera persona proyectar el ejemplo y con los mejores sentimientos y con los mejores valores espirituales tratar de influir de mejor manera en la sociedad contemporánea. Muchísimas gracias, Cesario. Quería hacer un pequeño comentario de mi parte. Al oír algunos de los comentarios del querido hermano Cesario, voy a explicar algo, pero no para hacerme un comercial personal, sino para justificar lo que voy a decir. Yo fui presidente de la Cámara Colombiana del Libro muchos años, ad honorem. Hoy soy presidente honorario de la Cámara del Libro. Yo fui el creador de la Feria Internacional del Libro de Colombia, que con México y Buenos Aires son las tres más grandes que tenemos. ¿Para qué digo esto? Que yo he tenido siempre en la vida una gran obsesión de que para poder culturizarse y pensar hay que leer. Hay que leer, nutrirse de los conocimientos y de la vida de miles de personas que han existido antes que nosotros. Muy bien. Entonces aquí dos comentarios. Yo dicto una charla literaria en la Feria del Libro y al final una joven me pregunta: maestro, una cosa, ¿qué hay que hacer para ser culto? Entonces yo miro a esta mujer y le digo: me da pena, lo primero, ser viejo y a usted le falta mucho. Lo segundo, leer mucho. Pero lo tercero, le dije, lo más importante es leer lo más despacio que pueda. Lo que se lee deprisa, se olvida deprisa. Y no podemos olvidar, y ya lo he dicho muchas veces y se conoce, que cultura es lo que uno recuerda después de que se le ha olvidado todo. Esa es la cultura personal. Entonces, ¿todo esto a qué viene? A que hoy encontramos que los jóvenes no leen. Y la sociedad en general ha sido atrapada por las redes sociales de manera completa. Y esto tiene dos hitos importantes. Uno, cuando aparece Internet, digamos a partir del año 90, con alguna fuerza. Pero lo más importante ahora es desde el año 2010, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes.
En una charla que hice en la Universidad de Antioquia, yo dije, primero éramos el Homo sapiens, después el Homo economicus, como Guido lo decía, la economía es determinante en todo, absolutamente en todo. Y yo, ok, el Homo económico, dije, pero me da mucha pena. Después del 2010 hasta hoy ya, con más fuerza, somos Homo celularis. Ya no somos Homo económicos, Homo celularis. Todos dependemos ahora de este aparato, todos. Ahora, ¿eso por qué lo menciono? Porque nosotros como masones, adultos, digamos, tenemos que tener conciencia de que en general la sociedad está ahora en redes sociales, ¿no? Lo que decíamos, le pregunto a Google, le pregunto a Wikipedia, ¿sí? Pero los jóvenes, más que preguntarles a ellos, están en Instagram, ¿sí? Están en TikTok. O sea, el video y la imagen es lo que ahora tiene atrapada a toda la juventud. Y a muchos de los jóvenes, lo que yo puedo llamar como una gran enfermedad son los videojuegos. El joven que sus padres en momento de debilidad le regalan una consola, le dieron un veneno al joven. Este no vuelve a aparecer, ¿no? Atrapado por las consolas y los videojuegos. Y una cosa tristísima, esto no es otro comercial, yo estoy muy viejo, pero yo soy el presidente de los Boy Scouts de Colombia. ¿Sí? Entonces, estamos con la juventud todo el tiempo. Entonces tenemos este problema de las redes sociales, de los juegos, pero el problema uno gravísimo que tenemos ahora es el cibersexo. Chicos de 9, 10, 11 y 12 años pegados en los teléfonos con el cibersexo. Y las chicas webcam. Es una tragedia total. Mujeres de 12 o 13 años que digamos es una especie de prostitución a través de la web, ¿no? Donde venden sus cuerpos y se ganan un dineral simplemente incitando al sexo a hombres. Es la realidad de hoy. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia. Entre nosotros y la juventud de hoy hay un abismo. No es que estemos cerca, no, hay un abismo. Entonces, ¿dónde estamos? Es un problema gravísimo, queridos hermanos, gravísimo. Quiero que, como decía Guido, tal vez ahora, que las conferencias uno pues obviamente no se las aprende de memoria, pero algo le queda y se va pensando en ellas, para la casa, a donde sea, ¿no? Esa es la idea que ojalá lleguemos allá. Vamos a la tercera pregunta. Es sobre la proyección nuestra. ¿Cómo podría la masonería incidir e inculcar valores éticos en las sociedades actuales, en las personas y fomentar el cambio de las instituciones? Guido, por favor. Bien, primero quiero decir otra verdad simplemente respecto a los jóvenes. Yo creo que las generalizaciones nunca son buenas, porque es lenguaje. Si yo digo que todos los jóvenes son de una forma, las generaciones son distintas, pero no todos son así. Hay distintas formas, porque hay distintas verdades y hay distintos jóvenes, distintas familias, y eso todo, la formación. Y respecto a lo demás, ¿cierto? El tema de la tecnología, Zygmunt Bauman hablaba de la modernidad líquida, es un término que acuñó en su momento y que hoy día lo ha copiado Byung-Chul Han, un surcoreano que vive en Alemania y que copia todo lo que ha dicho Bauman en realidad y que han dicho otros autores. Y hay otro que se llama Zizek, que también están hablando y como que son los dos filósofos del momento, pero los dos son copiadores. Bueno, el tema es de que la modernidad líquida tiene que ver justamente con eso, con que cada vez
es menos perecedero o se valora menos lo que se tiene, y cada vez pasa más rápido el tiempo. Byung-Chul Han habla del aroma del tiempo, tiene varios libros igual, ¿cierto? Y justamente nuestra sociedad cada vez se hace más líquida y eso ya lo predijeron ellos. Nosotros cada vez que vamos creciendo, cuando somos adultos, se nos hace más corto el tiempo, ¿cierto? Eso va pasando porque tiene que ver con un ciclo natural de la vida. En los años 90 se hablaba de la obsolescencia controlada, el tema del marketing. Voy a hacer que dure menos porque de esa manera van a comprar, consumismo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la modernidad líquida, la posmodernidad, le hablan otros, la transmodernidad que habla Dussel, ¿cierto? Pero eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Respecto a cómo la masonería puede inculcar valores éticos, simplemente ahí hay otra verdad que quiero decir, que es mi verdad, simplemente una opinión más, de que la masonería no debiera ser elitista. Yo prefiero más que gente inteligente, gente noble. Yo soy profesor en varias universidades y me toca ver muchos jóvenes brillantes que hoy día son gerentes y todo de empresas, qué sé yo. Pero son inteligentes, pero muy poco hacen por la sociedad. Yo prefiero gente noble y que esa nobleza tiene que ver con algo mucho más amplio, tiene que ver justamente con que tengan una espiritualidad, de que tengan una responsabilidad en los lugares donde estén, y eso tiene una mayor, desde mi punto de vista particular, ¿cierto?, una mayor trascendencia. La inteligencia, desde mi punto de vista nuevamente, para mí la persistencia es más importante. Ser persistente en la vida es mucho más importante que ser inteligente, porque la persistencia tiene que ver con una trascendencia y con cómo llego a los demás. Y por lo tanto, la institución, la masonería, desde mi punto de vista, debiera fomentar la nobleza de las personas. En los lugares, ya lo decía el querido hermano, no es corporativo, sino que individualmente nosotros podemos influir en los micro lugares donde estemos con nuestro actuar, ¿cierto? Y esa triple elección entre el pensar, decir y hacer, que tiene que ver con la conciencia simplemente, es valorar la conciencia. Si nosotros no valoramos esa conciencia, eso es lo que nos separa de los animales, finalmente. La conciencia es la forma de filtrar lo que tenemos que decir, y no siempre tenemos que decir todo lo que pensamos, porque si decimos todo lo que pensamos, vamos a herir a alguien. Por lo tanto, ese filtro hay que irlo puliendo. Y como decía al principio, el no decir muchas veces es un decir mucho más trascendente. El silencio es parte de nuestro discurso. El discurso tenemos que irlo moderando. La masonería tiene que ir cuidando su discurso, porque el discurso tiene una llegada en muchos. Y mientras yo aliviano ese discurso, simplemente no voy a tener esa trascendencia. Pero yo, cuando soy responsable en decir y hacer lo que pueda realizar como institución, creo que podemos trascender en los lugares donde estemos. Y este discurso no es solamente el decir con palabras, sino que tiene que ver mucho más grande el actuar. Nuestra corporalidad tiene en un 90% nosotros, de nuestra forma de comunicarnos, es sin palabras. Y eso tiene que ver con la integridad. Hacer lo que queramos hacer, siempre lo correcto, aunque no nos estén mirando. Eso. Muchas gracias. Gracias. Quiero tomar una frase del hermano Guido Asensio, la persistencia. Nosotros nos formamos puliendo la piedra bruta. Después de eso, puliendo la cúbica. O sea, haciendo todo tipo de esfuerzos para modelar mejor nuestra propia naturaleza. En eso tenemos que ser, como dice Guido Asensio, persistentes. Y para que seamos persistentes, tenemos que tener claridad en las ideas que tenemos. A este respecto, para mejorar las cosas y para contribuir al cambio de las instituciones, quiero informarles a todos vosotros, queridos hermanos, que mi logia Cosmos 50, de la cual está aquí su venerable maestro
nuestro venerable maestro Eduardo Chaparro, y hay varios otros miembros de nuestra institución, como el hermano Gabriel Merchán y como otros más hermanos que nos acompañan. Hemos hecho un trabajo de largo rato, de largos meses, de mucha vigilia, que hemos llamado el Gran Salto Adelante. Ese documento se lo entregamos al gran maestro y él nos lo mostró en una pasada reunión a los grandes maestros, donde se está diagramando lo que puede ser el aporte del pensamiento nuestro frente al futuro de la sociedad colombiana. Ahí estamos hablando de la persistencia, querido hermano Guido. Estamos hablando entonces de la necesidad de tener claras las metas y tener claro la ruta que debemos tener, cuál es el perfil de masón que queremos nosotros que vaya a influir siempre de mejor manera sobre la sociedad colombiana. ¿Cuál es el gran problema que tenemos que entender nosotros con prelación respecto de la sociedad colombiana? ¿Cómo podemos luchar contra la desigualdad que nos embarga con tanta amargura en la sociedad nuestra colombiana? ¿De qué manera podemos luchar contra el dogma? ¿De qué manera podemos buscar que ciertamente seamos libre pensadores? Pues yo pienso que ese documento, venerable maestro Eduardo Chaparro y queridos hermanos todos, el gran salto adelante que le propone nuestra logia a la masonería colombiana es ese, de que reunamos todos los mejores valores que tenemos nosotros en el pensamiento masónico, pulido la piedra bruta y también absolutamente corregida la forma de ser de nuestros pensamientos y de nuestras mejores ideas, para entregarle lo mejor de lo que somos a la sociedad contemporánea, pensando como padres de familia que le entregamos mejor a nuestros hijos o lo mejor a nuestros nietos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos panelistas. Hay muchas preguntas muy interesantes, ¿no? Pero dado lo avanzado de la hora que nos están aquí advirtiendo, porque tendríamos que pasar al almuerzo y dicen que ya del restaurante dice que se les va a pasar la comida. Voy a comentar muy rápidamente algunas de las preguntas, más bien para dejarlas como inquietudes a todos ustedes, muy interesantes. Una de ellas, ¿debemos tener políticas institucionales previamente aprobadas para defenderlas en la sociedad? ¿O deberíamos conformarnos con la labor individual de los miembros de cada uno de nosotros? Es un tema muy interesante de debate permanente. ¿Sí? Como decía el querido hermano Cesario ahora, que nosotros tenemos un papel individual ante la sociedad y no como su conjunto, ¿no? Yo personalmente he pensado que como conjunto deberíamos pronunciarnos sobre ciertos temas fundamentales de la sociedad. Y pienso que es una de las grandes fallas que tenemos en Colombia. No hablo por la orden en otros países. En Colombia tenemos eso como algo muy grave y por eso la sociedad en general no sabe qué piensa la masonería colombiana sobre problemas muy graves. Esta otra pregunta que me dejó muy pensativo. ¿Cuál es la diferencia entre la ética profana y la ética de la masonería? Pues a ver, como quería el querido hermano Cesario, en cuanto a la ética. En realidad, pues el tema de la ética es un tema filosófico viejo, todo el mundo ha hablado del tema, pero en síntesis se supone que esas buenas costumbres de uno, buenas, estoy poniéndole comillas, no sé si me ven desde allá, ¿no? Buenas es un tema complicadísimo, pero es la idea. Es decir, que el buen comportamiento, aquello de que no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, que viene pues desde hace 2000 años, ¿no? Digamos, es una base fundamental para la ética, para podernos comportar en sociedad correctamente. Pero yo personalmente no creo que haya una diferencia. Si tenemos una ética, y como lo decía tal vez Cesario, ¿no?
Digamos, el hecho esencial cuando entramos a la institución es pensar en la ética y en que somos correctos, ¿no? Y aquello de que hombres libres y de buenas costumbres, algo que hay que profundizar más, ¿no? ¿Qué es ser libre? Y aquí hay algunas de las preguntas, ¿no? En cuanto al tema de la razón, que están varias de las preguntas, y la espiritualidad o los dogmas. O los dogmas. Es un problema fundamental, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos gobernarnos por la razón y no por los dogmas. Y que esto es lo que debería ser la sociedad en su conjunto. Debería, póngale mayúsculas y subrayado. Aquí está todo el peso de las religiones, ¿no? Y las religiones existen en todo el planeta Tierra, menos tal vez en la China, ¿no? Donde hay muy poca religión hoy día, pero he estudiado mucho este tema, no estoy improvisando, mucho lo he estudiado, y hay religiones en todas partes. ¿Influyen en el comportamiento humano? Definitivamente. ¿Con dogmas? Sí. Nosotros tenemos que poner de presente ese problema. Bueno, aquí también lo de la ética, ¿no? Muy interesante. Bueno, si la racionalidad, volviendo a este tema, si la racionalidad no es una manifestación espiritual, entonces, ¿qué es? Bueno, con todo respeto, pues lo pienso yo. La racionalidad es una función del cerebro, simplemente las neuronas trabajando. Y así es como pensamos. En mi opinión, lo demás es cuento. No se puede, si a ti te quitan la cabeza, ya no podrá el resto del cuerpo hacer nada. Porque el cerebro es que te produce eso, ¿no? La racionalidad es la mejor manera de acercarse a la gran obra del universo. Pues coincido totalmente. Bueno, y me imagino que ustedes también. Desconocerla es acercarse a uno de los peores enemigos de la masonería, la superstición. Respetuosamente coincido. Lo digo también. A ver si me llamó mucho la atención, no sé si ustedes, compañeros, quieren decir algo. Cómo el metaverso, estamos en la gran tecnología ahora de Zuckerman, afectará la educación, la moral y la ética. ¿Quisiera ustedes decir algo? Bueno, hablaron ya de tecnología, metaverso. Yo ahí solamente quiero citar a Saramago. En algún momento dijo: nosotros tenemos tanta tecnología, hemos evolucionado tanto racionalmente, lógicamente, pero seguimos hablando unos de otros, peleando unos de otros, discriminando igual que al inicio de la historia, y por lo tanto el problema no es tecnológico, el problema tiene que ver con reconocerse como seres éticos. La tecnología es parte de lo que nosotros ya cotidianamente tenemos exceso de tecnología. Hemos llegado a Marte, hemos llegado a la Luna, pero seguimos peleándonos los unos a los otros, siguen habiendo guerras, ya saben, Rusia, y van a seguir habiendo eso porque no hemos racionalizado y tecnologizado demasiado, pero no hemos pensado mucho en la evolución de la conciencia. Muchas gracias. La misma pregunta, Cesario, sobre el metaverso, ¿no? ¿Cómo el metaverso afectará la educación, la moral y la ética? Bueno, yo pienso que las diferentes composiciones contemporáneas, como el metaverso, la forma como se trate de tratar de buscar nuevos argumentos y nuevos postulados para tratar de buscar nuevas herramientas también que descubran hacia el futuro una nueva realidad, a mí me parece que son también formas de conjugar las diferentes actitudes, los diferentes principios y los diferentes ordenamientos para buscar la misma finalidad. Yo pienso que realmente la ética en la conducta debe ser el más importante
aspecto que defina la personalidad del masón. El ético es la persona que tiene un concepto muy claro de sí mismo, de la sociedad y de la rectoría de su propio pensamiento y por lo mismo de su influencia frente a los demás. Y además, adocinada con el respeto, adocinada con la tolerancia y adocinada con el sentido laico. Yo quiero también dejar un pequeño pensamiento, si me lo permite, querido hermano, sobre la laicidad, y es que muchas veces piensan los dogmáticos que la laicidad es un daño frente al dogma y frente a las actitudes religiosas. Yo pienso que no es así. La laicidad es una visión clara, humanista, frente a la problemática social. La laicidad no es antirreligiosa. La laicidad es la comprensión de cómo se deben evitar los conflictos entre las propias religiones y cómo se debe evitar un conflicto entre el Estado y las religiones, para que con un sentido amplio, laico, respetuoso, se pueda convivir de mejor manera. Esa es una posición de un hombre libre y de buenas costumbres y por lo consiguiente liberado de todos esos prejuicios que se han hecho característica de la vida profana. Bueno, queridos hermanos, como ustedes se dan cuenta, interesantísimo todo lo que hemos hablado. Perdón, mis compañeros, presento excusas a los hermanos que hicieron preguntas y no alcanzamos a tratar, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo completamente. Yo me siento muy entusiasmado al leer algunas de esas preguntas. Yo quisiera era seguir debatiéndolas, sinceramente les digo. Muy bien, y muchas gracias a nuestros compañeros. Antes de terminar, 2 minuticos, que Guido quiere dejarnos un libro y le paso la palabra después, Stanislao. Sí, solamente dejarles que les voy a dejar un libro, querido hermano, a la Gran Logia, que es mi último libro, que se llama El Chile de hoy y del mañana, y que justamente hablo de estos temas. No lo vengo a vender, para que sepan, solamente como para la Gran Logia. Así que muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Nos interesa mucho. Bueno, El Chile de hoy y muchísimas de mañana. gracias. Adelante, por favor. Bueno, de nuevo, no, para darle las gracias a Guido, que me quedé mirando el libro. Como ustedes comprenderán, yo tengo una desviación total por los libros. Ya les dije, ¿no? De manera que muchas gracias, muy interesante. Lástima que no lo hubiera traído para vender, porque sería el primer comprador, ¿no? Bueno, entonces terminamos. Muchísimas gracias, compañero. Excelente, excelente. Para ellos, mis 2 compañeros, ¿verdad? Un abrazo muy grande, ¿no? Maestro, un segundito, por favor, ahí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a robarles 2 minuticos más para finalizar. Quiero agradecer inmensamente a todos los participantes, a nuestros queridos hermanos panelistas. Creo que el debate que nos han dado ha sido muy bueno, porque nos han planteado tanto la ética de lo cotidiano, pero también una perspectiva crítica, una perspectiva también teórica y una perspectiva también contemporánea desde las ciencias de la complejidad y desde el pensamiento complejo y otras formas de ver el mundo. Creo que debemos pensar en todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a hacer entrega rápidamente del reconocimiento y agradecimiento de la Gran Logia de Colombia, suscrito por el muy respetable Gran Maestro Nelson Fernando Gutiérrez, por el venerable hermano José Ignacio Mejía y por el suscrito Estanislao Escalante, al querido hermano Guido Asensio. Muchas gracias, querido hermano. A los queridos hermanos expaz, muy respetables grandes maestros, Cesario Rocha Ochoa, muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Y a nuestro panelista y querido hermano Jorge Valencia Jaramillo, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Bueno, para cerrar, tenemos 2 cuestiones más que decir. La primera es, aprovechando un poco lo que ha dicho el maestro Cesario Rocha,
la Gran Maestría ha impulsado también, lo íbamos a decir el día de ayer, pero básicamente con estos textos y con el trabajo que se está haciendo en el centenario van a producirse 2 libros. Un libro que es el del centenario, que nos va a recoger el pasado, el presente y el futuro de la masonería en Colombia, pero sobre todo para hablar de los retos de los masones. Y un segundo libro que es escrito por la pluma de nuestros grandes maestros, quienes van a aportar también su visión de la masonería hacia el futuro. Y quiero que veamos la importancia de lo académico, porque es que estos 2 libros, decía yo antes que un centenario es la semilla de una nueva época, de una nueva temporada de trabajo, y estos son la semilla para construir lo que debería ser el proyecto masónico o la editorial masónica de la Gran Logia de Colombia. Entonces, este es el aporte que vamos a empezar a hacer y que se ha gestado el día de hoy. Para el cierre, quisiera darle la palabra al diputado gran maestro Fidel Cardona Arias, quien se encargará de darnos las palabras de clausura. Muchísimas gracias. Diputado gran maestro, muy buenos días, o tarde ya. Muy buenas tardes, muchas gracias. En nombre de la centenaria ya Gran Logia de Colombia, del muy respetable gran maestro Nelson Fernando Gutiérrez, dignidades y oficialías, queremos dar el agradecimiento por este magnífico panel que hemos tenido en esta mañana. Han sido 3 magníficas conferencias, 3 magníficos coordinadores los que nos han sembrado una serie de inquietudes y reflexiones que tendremos para desarrollarla en nuestros talleres próximamente. En primer lugar, en la primera conferencia relacionada con la educación, nos damos cuenta que nos quedan grandes retos, cómo el mundo ha cambiado por la tecnología, que a su vez desafortunadamente también traerá nuevas desigualdades. En cifras recientes de las Naciones Unidas escuché que el 60% de la humanidad aún no ha tenido acceso a Internet. Y porque nosotros tenemos un celular con Internet, creemos que todo el mundo lo tiene. Y las empresas de celulares, porque alguien adquiere una vez un plan, entonces ya dicen que también tiene Internet, pero eso no es cierto. Este importante medio de difusión de la ciencia y de la educación todavía no llega a todos los rincones de la tierra. Entonces nos queda un gran reto, y es que no se genere mayor desigualdad con el acceso a las tecnologías y a la información privilegiada que muchos usan para poder seguir usufructando el poder. En segundo lugar, hemos tenido una magnífica conferencia relacionada con el medio ambiente. Si a nuestros antecesores de la masonería tuvieron el coraje de enfrentar las guerras y fuimos los gestores de la Revolución Francesa y de tantos cambios de la independencia de América, nosotros no tenemos que empuñar esos sables, pero sí tenemos el gran reto de luchar por conservar el planeta. Creo que el tema del medio ambiente es uno de los retos grandes de la masonería y que tenemos nosotros. Es nuestra obligación conservar nuestro planeta. Y finalmente, esta última conferencia que estamos concluyendo sobre el tema de la ética, sí que nos deja también grandes reflexiones. Tenemos el compromiso de mantener vigente la masonería. Tenemos el compromiso de que en nuestros talleres motivemos a las personas que llegan, que no haya deserción y que realmente les enseñemos el pulimiento permanente de la piedra bruta. Tenemos todos que construir, como se dijo acá, creando una sociedad laica, una sociedad justa, una sociedad donde la educación sea uno de los principales retos de los gobiernos. Tenemos demasiada información, hay demasiada información, pero necesitamos educar a la gente. Ya los estudiantes actuales no van a la biblioteca como nos tocó a nosotros. Google nos hace los resúmenes o los encontramos en miles de portales, a nosotros nos tocó ir a leer el libro y hacer el resumen. Entonces creo que es un gran reto que tenemos en la educación. Entonces no me queda más que agradecer por esta magnífica jornada que nos deja muchas inquietudes, muchos pensamientos, invitarlos entonces al almuerzo
y posteriormente a las 6 de la tarde nos veremos para la cena de gala. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, olvidé decir también algo importante, ya que hablamos de la tecnología. Más de 700 personas se conectaron, me informaba de comunicaciones, se conectaron a estas conferencias durante toda la mañana. Muchas gracias también a esos participantes que desde lejos, de muchos confines del mundo,